Bueno, entonces el día de hoy vamos a desarrollar una temática complementaria a la clase pasada, donde nosotros estuvimos hablando sobre los derechos humanos, que nadie puede arrebatárnoslo, pero eso, como dice uno, en la letra se dice muy bonito, pero resulta de que nacen unos estamentos que de los cuales nos ayudan a que estos derechos nos los garanticen. Y ese sistema se llama un sistema de protección a los derechos humanos. Ese sistema de protección a los derechos humanos no es una clase son varios entes creados por las Naciones Unidas con el fin de tener esa dicha integración. Y decirle a todos los estados, mira que yo estoy pendiente, mira que yo estoy acá revisando que tú cumplas con todo lo que nosotros estamos estableciendo y con todo lo que tú firmaste. Es por eso que nosotros vemos que este sistema se integra por dos cosas. Es un conjunto de normas sustantivas y procesales que dependen de las Naciones Unidas, pero algunos de estos sistemas pueden ser que son relatorías o pueden ser de tipo vinculante, que en este caso cuando es de las Naciones Unidas es un sistema supranacional que puede interferir en los estados a raíz de la protección de los derechos humanos. Este sistema se integra por un sistema de tratados y un sistema de órganos. Cuando hablamos de un sistema de tratados es que todos los estados es una base que nosotros tenemos como instrumentos que se adoptan en el derecho internacional para darle la base jurídica a esta protección. Los firman los estados y los ratifican en pleno ejercicio de soberanía. Cuando nosotros como Estado colombiano integramos a estos estados y a estos tratados, ¿cómo lo hacemos? Ustedes saben que listo, el presidente de la República, que es el representante o el jefe de Estado, que es en este caso, esta es una función de él, cuando nosotros hablamos de jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de fuerzas militares. Una de sus funciones como jefe de Estado es firmar y ratificar voluntariamente los tratados internacionales respectivos a los que cada uno celebra, como los tratados de libre comercio, los famosos TLC, todos los tratados de derechos humanos. Cuando el presidente realiza esa firma, el otro estado, cuando es en el libre comercio, el otro estado también lo firma, pero tiene que llegar al Congreso de la República. En este caso, el Congreso de la República de cada país es el órgano encargado de, mediante una ley de la República, establecer que ese tratado entre en vigor en Colombia. Pero como ustedes saben que nosotros hablamos de derechos humanos y hay un trámite especial que se tiene que realizar. Estos tratados de derechos humanos se hacen mediante una ley estatutaria que ustedes saben que esta ley solamente se debe realizar en una sola legislatura, no se puede demorar más de un periodo legislativo, pero cuando es de tratados de derechos humanos, ahí realizan un tema como se dice, un sistema fast track, que fue el que creó el presidente Santos para el tema de los tratados de paz. Pero aquí, como por ejemplo, si ustedes saben que es por derechos humanos un tratado internacional, como tiene prelación a todas las agendas de nivel internacional o de nivel interno dentro de cada congreso. Si el Estado colombiano realiza la firma de un tratado de derechos humanos, enseguida se remite al Congreso para que dé una prioridad a ese tratado, a la ratificación, debido a que ya después de que realizan la aprobación, como ustedes saben que es una ley estatutaria, tiene que pasar para el examen de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional establece los parámetros o los lineamientos que debe seguirse o las correcciones que deben realizarse al proyecto de ley y luego pasa a la sanción presidencial. Cuando llega la sanción presidencial, este tratado entra en vigencia automáticamente luego de que el presidente ratifique mediante su firma
de la ley, porque es que son dos casos diferentes. El presidente puede manifestar la voluntad de firmar un tratado internacional y lo firma, pero tiene que ser ratificado por el Congreso de la República, que es el órgano máximo en el tema de la parte legislativa. Cuando ya ese trámite surge, llega unas obligaciones que el Estado, cada Estado se obliga a mantener. Por ejemplo, una de las primeras es respetar y no interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos. Es como el caso de que si usted llega usted a un estado cualquiera, llámese Venezuela. Los que han ido a Venezuela, ustedes saben que ellos tienen una situación política muy fuerte, que a nosotros estamos siendo golpeados por estas situaciones. Llegan al Estado colombiano de manera ilegal. Obviamente, si no tienen los requisitos, cada Estado es discreto en querer la admisión o inadmisión de ciertos ciudadanos. Es por eso que ustedes se pudieron dar cuenta de que si encuentran que una persona es un peligro para la seguridad nacional, automáticamente realizan la deportación. Pero como ustedes saben que estamos dentro de un tratado internacional de derechos humanos que habla de la migración y de refugiados, el Estado tiene que garantizar y tiene que respetar y no limitar el disfrute de esos derechos. El Estado colombiano tiene como obligación a nivel internacional de garantizar y debe de informar a las Naciones Unidas lo que está pasando. Miren que aquí Colombia tuvo que informar porque el tema de la migración de venezolanos aquí en Colombia fue muy desbordado, porque fue el país donde más cerca o más cercanos han estado. Miren que Perú cerró sus fronteras y les está solicitando a ellos para entrar a su país, les está solicitando visa. Miren que durante todo este tiempo, porque ellos quieren migrar a otros países como Chile y Argentina, que tienen un nivel de vida muy alto, que bueno, obviamente que sus ingresos son muy buenos por tema per cápita y por Producto Interno Bruto. Y en algunas ocasiones llegan para ir a Estados Unidos. Miren que hay cosas de que cada estado mira que tienen que realizar. A veces cuando se hablan de corredores humanitarios es porque el sistema de derechos humanos te dice a ti, tú tienes que generar un corredor humanitario para garantizar que la población que te esté solicitando el paso por tu país, para garantizarles a ellos el que quieran llegar. Eso pasó cuando habían cantidades de migrantes venezolanos varados en la frontera de Ecuador, no pudieron atravesar Perú por esa misma situación. Entonces ellos ratifican y solicitaron el corredor humanitario y el presidente de Perú le tocó, por el tema del sistema de tratado de derechos humanos, garantizar esa libre movilidad. Deben de proteger, impedir que se lesionen los derechos humanos de las personas. Si ustedes ven que pasa un venezolano, vamos otra vez a los ejemplos con los venezolanos, que es donde más les ha sucedido estas situaciones. Ustedes han tenido el privilegio de tener estudiantes venezolanos dentro de sus escuelas o dentro de sus colegios. Ellos llegan para tener un mejor futuro. Y el Estado colombiano está en la obligación de garantizar la educación pública, porque la educación pública es un derecho internacional. Lo mismo de afiliarlos al sistema de seguridad social, que al menos a ellos se les garantiza el derecho a la salud cuando se enferman y medicamentos. Por eso, porque es que eso está dentro de los sistemas de tratados de derechos humanos, que tienen que garantizarle los derechos humanos a las personas. Y tiene que realizar o adoptar medidas y leyes positivas para asegurar su disfrute. Las leyes positivas
pues nosotros hablamos un poco más de matemática. La matemática a ti te habla de positivos y negativos. En derecho, ley positiva es que se encuentre en el ordenamiento jurídico y que ese ordenamiento jurídico garantiza que se disfrute, para que ustedes tengan en cuenta algo. Ahorita cuando nosotros hablemos, porque en el próximo módulo que va a empezar el otro viernes hablamos de lógica jurídica, que es similar a la lógica matemática, donde hablamos de las premisas. Si yo, por ejemplo, tengo como Estado colombiano la obligación de garantizar el derecho a la seguridad social de todos los ciudadanos, estableció la ley 100 del 93, que es la ley estatutaria, donde establece un principio fundamental de esa ley, donde habla de la universalidad. El principio de universalidad dice: garantizar la salud de toda la población colombiana, asegurada o no asegurada, y que tenga en cuenta que cualquier extranjero que requiera atención en salud tiene que garantizarse. No se tiene que limitar el uso de este recurso de salud para ningún ciudadano. Es por eso que ustedes, si hay unos casos que encontraron extranjeros, unos casos de extranjeros en Cartagena, la misma cuestión pasa. El Estado tiene que brindarle por lo menos la atención básica para esos ciudadanos. Lo mismo pasó con una embarcación que antes de la cuarentena, la embarcación naufragó, ellos perdieron todos los motores y el Estado, a través de su Fuerza Armada, rescató a esas personas en alta mar y tuvieron que garantizarle el derecho de la salud, porque eso es un instrumento internacional que es totalmente obligatorio para poder desarrollar dichas medidas para contener o para mejorar los derechos. Obviamente lo tienen que realizar, porque es una obligación que es de tipo internacional y es humanitaria. Y también existe un sistema de órganos de derechos humanos, que este sistema lo integran convenciones, comités de expertos independientes creados por estos tratados internacionales. Y existen unos comités, como es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, unos procedimientos especiales que se generan, como son los procedimientos y los relatores especiales y un Consejo de Derechos Humanos. Y existen unos comités organizativos de estos derechos, de los cuales estos organismos o comités convencionales reciben ese nombre porque cada comité proviene de una convención internacional firmada en el seno del Sistema Universal, que ustedes saben que están integrados por todos los estados parte de las Naciones Unidas. Estados parte es un término que también a ustedes les va a sonar un poco familiar. Estados parte es que todos los estados que se integran a un estamento internacional tienen que seguir todo lo que son las directrices que ellos emiten. Es por eso que ustedes saben que nosotros en la Constitución Política, aunque habla de que la Constitución es norma de normas, hay un artículo que habla sobre los tratados internacionales de derechos humanos que tienen prevalencia sobre las normas internas. Es por eso que todos estos comités que Colombia ha ratificado debe de seguir sus directrices. Es por eso que estos estados tienen que informar, realizar informes periódicos. Normalmente cuando se integran en el primer año tienen que anualmente generar el informe. Ya cuando tengan más tiempo,
Ya lo pueden generar en periodos de 2 a 3 años. Y comenzamos con el primero, que este es el más importante de los comités. Aquí tenemos el Comité de Derechos Humanos, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de la eliminación de discriminación racial, eliminación de la discriminación contra la mujer, comités contra la tortura, que también nace un subcomité que es para la prevención de la tortura, el Comité de Derechos de los Niños, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias, Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contra desapariciones forzadas. Estos comités deben examinar algo. ¿Qué examinan ellos? Ellos examinan inicialmente la legislación de cada país, a ver cómo integran ellos estos comités. Examinan las normas y procedimientos administrativos para el cumplimiento de dichos comités y las diversas prácticas nacionales. Y le generan a los estados unas tareas. Cuando estos comités entran, tienen que realizar un diagnóstico sobre la situación existente de forma general y detallada. Facilita el examen público de las políticas adoptadas y deben de propiciar una base para evaluar de manera efectiva la medida que se han hecho los progresos hacia el cumplimiento de las obligaciones. El primer comité, que es el de los derechos humanos, este supervisa toda la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y como les acabé de decir, deben de presentar informes periódicos sobre la manera en que ejercitan los derechos. Inicialmente los estados deben de presentar un informe cada año después de la adhesión al pacto y luego siempre que el comité lo solicite. Por lo general este comité de derechos humanos lo solicita por 4 años y el comité examina cada informe y le expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado parte en forma de observaciones finales. Como pueden ver aquí en la imagen, Colombia está en azul, quiere decir de que nosotros ya tenemos muy ratificados este comité, ya que este comité nosotros tenemos que cumplir muchísimas labores en él, sobre todo por la posguerra. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que por sus siglas en inglés es CESCR, un organismo compuesto por 18 expertos independientes donde supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El comité se creó en mayo del 85 para llevar a cabo las funciones de seguimiento que asigna el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Colombia también pertenece a dicho comité, donde esos derechos económicos, sociales y culturales, como es en este caso, el garantizar la seguridad social, que es lo que estábamos hablando, también el tema de la educación, que eso están en los derechos que nosotros tenemos en la Constitución Política, en la parte de habla sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y lo que también debe de integrar cada nación para que estos derechos se desarrollen. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, esto realiza un órgano de expertos independientes donde se supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial por los Estados partes. Tienen la obligación de presentar los informes periódicos inicialmente en un año y después, después de la adhesión, ya cada 2 años. Y manifiestan sus preocupaciones en unas observaciones finales. Bueno, nosotros aquí en Colombia estamos ratificados con ese Comité de Eliminación de Discriminación Racial
Y una de las recomendaciones que realizó este comité fue la creación de una ley contra la discriminación, que eso no lo teníamos. Ustedes saben que Colombia es un país donde nosotros, además de tener raza blanca, negra, también somos mestizos, tenemos indígenas y tenemos una, como dice, un mestizaje muy fuerte, donde nosotros tenemos que garantizar que no tenemos que discriminar a ningún ciudadano por su creencia religiosa o la parte racial. Como es el caso, un caso que sucedió en la Universidad del Atlántico en los años 80, 90, y un profesor de lengua castellana que nos dio a nosotros clase, en ese estaba en el auge de la Constitución del 91, había una sanandresana. Ustedes saben que los sanandresanos, ellos tienen varios dialectos como el creol y hablan inglés y hablan el español un poco enredado y tienen también sus costumbres en el tema de la parte raizal. A ella le iban a impedir la entrada a la universidad, al claustro educativo, por la forma de vestir. Y ustedes saben que por la forma de vestir, en algunas ocasiones, pues puede transgredir en ciertas formas. Lo mismo pasó en una universidad, en la Simón Bolívar, de Barranquilla. Si ustedes se ponen a ver el video del himno, ahí muestra mucho sobre la parte de la cultura guayú. La cultura guayú, ustedes saben que las mujeres se maquillan de una forma muy totalmente diferente, donde ellos tienen unos símbolos y esos símbolos representan diferentes, eh, no sé, como dentro de su propia etnia, algo de jerarquía y el color de las mantas que ellas usan, o las famosas batas guajiras, donde establecen que esas mantas que ustedes ven que son hermosísimas y ellos manejan mucho el tema artesanal. También sucedió un mismo caso particular porque esa persona estaba estudiando derecho precisamente, donde se estableció que la vestimenta no era la adecuada, pero ellas a través de esas dos personas en esas universidades, a través de una acción de tutela, establecieron el libre desarrollo de la personalidad y la no discriminación y tuvieron que permitir que esas estudiantes llegaran a mantenerse con sus vestimentas y eso es algo muy, muy bonito. En la Simón Bolívar, pues obviamente no hubo tanto problema. Ella sí accedió con sus clases, pero la discriminación se daba era por parte de sus compañeros. De la universidad no tanto. Pero como eso ustedes saben que es algo extensivo, la universidad le tocó garantizarle a ellas que no fueran discriminadas, las universidades, tanto el Atlántico como la Simón Bolívar, que eso es un experimento muy bonito, que la Simón Bolívar estuvo hablando mucho que los guajiros, ellos los admiran muchísimo porque ellos hacen un esfuerzo muy grande por venir a estudiar, sobre todo por el tema de costos económicos. La Universidad Simón Bolívar hizo un programa de becas especiales para ese tipo de población. Y esas poblaciones indígenas no quieren fiesta con la universidad y han graduado bastantes. Y por eso mismo. Y a mí me pareció al ver ese video que vi del himno de la Universidad Simón Bolívar y vi a esa mujer guayú vistiendo su vestimenta tradicional y su maquillaje, yo me pregunto, ¿por qué en otros lugares no es aceptado eso? Y nosotros como System Center también nos pasó un caso muy curioso de uno de los indígenas de la etnia Arawak, que yo cuando lo vi, yo dije, wow, o sea, una vestimenta totalmente que yo me quedo admirado, que yo digo, una pureza blanca, o sea, un atuendo bien blanco, bien bonito, que a veces en una perspectiva que nosotros miramos, ¿qué dice ese? ¿Eso qué es? Y nosotros decimos que a veces fuera de lugar, pero dijeron, no, pero nosotros tenemos unas etnias muy desarrolladas. Tenemos que ayudar a que no los discriminen.
Aquí a nosotros nos llegó ese caso particular, ese estudiante, uno de los mejores, se ha graduado ya de 3 técnicos, ese estudiante, y es de la etnia Arhuac y le ha gustado estar con nosotros. Obviamente ya el español, él lo habla muy bien, pero obviamente aprendí con él muchísimas cosas. Yo todavía, cuando él estaba, yo no había ingresado al rol de profesor como me sucedió este año, y aprendí muchísimas cosas. Y muchísimos de esos estudiantes, de ese estudiante le aprendí que dice, profe, a nosotros nos discriminan mucho. Por eso es que nace esta ley contra la discriminación racial, porque nosotros no debemos porque nuestra garantía como Estado es garantizar que todos los ciudadanos, aunque sean indígenas, participen de todos los procesos, y también nosotros debemos de realizarles con ellos, dejar que todos ellos participen en nuestra vida común. Es válido. Y es por eso que en países como en Estados Unidos todavía hay mucho por trabajar en este comité. Estados Unidos siempre va a pertenecer a todos estos estamentos porque ellos son miembros permanentes de una instancia que es la última de las Naciones Unidas, que es en este caso el Consejo de Seguridad. Y es por eso que en algunos comités que ustedes pueden ver de lo que nosotros vamos a desarrollar, no van a ver el nombre de Estados Unidos dentro de la formación, ni van a ver tampoco a Canadá, ni van a ver tampoco a algunos países de Europa como Reino Unido, Rusia, Alemania, que son miembros, Japón, China, que son miembros del Consejo de Seguridad Permanente. Comité para la Discriminación contra la Mujer. Está compuesto por 23 expertos en materia de derechos a la mujer. Se encarga de supervisar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Aquí en Colombia también se creó dicha norma, y esa norma establece que las mujeres también deben pertenecer a cargos ejecutivos dentro de las empresas y en el sector público. Por eso es que ustedes pueden ver que ahora en el desarrollo de estas leyes hemos visto que hemos tenido alcaldesas, gobernadoras, ahora que llegó a una alta cúspide la vicepresidente del país, y puede generarse que ahora tenga una presidenta aquí en Colombia. Puede pasar. ¿Por qué? A base de que nosotros tenemos que tener esto en muy claro, porque nosotros tenemos que eliminar como Estado la discriminación contra la mujer. Nosotros vamos a ver una asignatura que se llama Género y Derecho, donde se va a hablar mucho de cómo ha sido el papel de la mujer durante todos estos tiempos en Colombia. La primera que convocó una huelga general en Colombia cuando trabajaban en Coltejer, Betsabe Espinosa, que les puede sonar, que es el nombre de un colegio que queda en el barrio La Pradera, y también mujeres que han desarrollado durante todo este tiempo en Colombia en el proceso de independencia, Manuela Beltrán, que la Policarpa Salabarrieta, y todas estas mujeres que han ayudado a esto, y ellas también lucharon por el tema de la discriminación, porque es que por el solo hecho de ser mujer, muchísimos en la cultura machista que todavía en algunos países existe, es que la mujer solamente se encarga de la maternidad, de los hijos y demás nada. Pero podemos ver ahora de que esa evolución ha cambiado, porque pueden tener mujeres ejecutivas de manera exitosa, que es lo que han realizado ahora los altos gobiernos, que miren que nosotros tenemos un gabinete actual de más de un 60% integrado por solo mujeres en el gabinete del presidente Duque. Tenemos la ministra, y sobre todo ministras de peso, en los que uno diría que son los ministerios que más pesan en el Estado, como es el caso del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, un ministerio total de educación, el trabajo. Miren que son ministerios de peso donde están integrados por mujeres.
Y Colombia también tuvo un gran salto, un buen desarrollo fue en el gobierno Santos, donde tuvo a una excelente funcionaria que fue María Ángela Holguín desde el 2010 hasta la fecha como ministra de Relaciones Exteriores de una manera totalmente excelente. Y lo mismo pasa que aquí actualmente también hay la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, que fue una excelente funcionaria y que también tiene un alto poderío, que es que las mujeres también están empoderadas en esos cargos públicos por medio de la forma de este comité, de una forma de la eliminación de la discriminación contra la mujer. Miren que Estados Unidos también tuvo una secretaria de Estado, lo equivalente aquí a la secretaria al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde tuvo a Condoleezza Rice en el gobierno Bush. Miren que esto ha ayudado mucho a desarrollar que la mujer cumpla un papel muy fundamental en el desarrollo de las naciones, porque las mujeres tienen, además de tener unos muy buenos ideales, han ayudado al desarrollo de conjurar muchísimos estados. Miren el ejemplo alemán. Angela Merkel tiene más de 18 años de estar gobernando Alemania, es la canciller. Y ella también ha tenido muchísimos buenos desarrollos. Miren Inglaterra, la reina Isabel, que ya tiene más de 50 años de estar en el poder. Tenemos también el caso de varios países donde han gobernado mujeres que la tasa de gobierno ha sido muy buena en sus gestiones. Ahorita van a ver ustedes una presidenta de un país latinoamericano que ha sido reelecta 2 veces. Que yo me imagino que pueden estar ustedes pensando en el nombre y ahorita van a saber cuál es, porque está integrando ahora mismo el alta comisionada de derechos humanos. Fue escogida para el periodo 2018-2022. Comité contra la tortura. Estos son 10 expertos independientes donde realiza la aplicación de la Convención contra la Tortura o tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. El Comité contra la Tortura, ustedes saben que tienen que garantizarle los derechos a los ciudadanos. No tienen que torturarlos con ningún tipo ninguna de las torturas, ni someterlos a esclavitud. Y las penas crueles, que obviamente ustedes saben que en algunas cárceles a nivel mundial presentan tratos inhumanos a esas personas. El Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos es un tipo de órgano apenas nuevo, donde aborda un mandato preventivo para la prevención de la tortura y los malos tratos. El Comité de los Derechos del Niño se encarga de supervisar de todos los protocolos facultativos de la convención, porque es que en este comité sí fueron varios protocolos facultativos donde realizan el análisis y la participación de niños en conflictos armados, la venta de ellos, la prostitución infantil y la utilización de los niños en pornografía. Todos los estados parte tienen que enviar los informes periódicos para poder realizar o revisar todo lo que suceda dentro del estado o qué está garantizándole los estados a la niñez. Y este comité tiene sus reuniones en Ginebra, con el cual tiene una sesión plenaria de 3 semanas y un grupo anterior ya en un periodo de sesiones que se reúne durante una semana. Tenemos que tener en cuenta algo. Este comité, que cuando nace y hace las observaciones, ustedes saben que aquí en Colombia era una de los temas que se miraba era la explotación infantil o el trabajo de la población infantil. Ahora ustedes ven que hay unas reglas que nosotros tenemos que para los menores de edad. Solamente pueden trabajar la mitad de la jornada de una persona como tal como nosotros. Tiene que ser en jornada contraria a la institución y tiene que tener un permiso por parte del Ministerio del Trabajo y de un inspector de policía avalado por los padres. Para evitar la explotación y obviamente cada entidad tiene una revisión para todos estos casos. La garantía de todos estos derechos para los niños, niñas y adolescentes. Hay un comité que protege a los migrantes y sus familias.
Este comité es prácticamente nuevo, nace en el 2014 y todos los estados parte realizan la protección de esos derechos. Ustedes saben, o mejor dicho, vamos a llegar un poco más de nivel histórico por qué nace este comité. Ustedes saben que en el 2014 sucedió uno de los problemas políticos o los más graves que sucedieron en Venezuela durante ese tiempo, en febrero, 12 de febrero, donde hubo unas protestas fuertes que transmitió el canal NTN 24, que del cual fue censurado por el gobierno o por el régimen de Maduro. Y hubo unos activistas como Leopoldo López, donde realizaban que todos los derechos migratorios de todas esas personas que fueran a trabajar o los que fueran a huir solicitando asilo político en otros países, que debe de garantizarle los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Porque ustedes saben que las personas que llegaban en un estatus migratorio que no lograban tener, los deportaban sin ningún motivo, no los protegían y a veces separaban a las familias. Como es el caso de lo que pasa en Estados Unidos, que si hay un ciudadano colombiano que nació en el territorio estadounidense, sus papás no tienen estatus legal en Estados Unidos, pero tienen que irse o los tienen que deportar, el Estado estadounidense se queda con ese ciudadano, sin importar, sin importar lo que estaba pasando, ¿ya? Entonces, miren que estos derechos que se protegen es que no pueden separar a las familias si tienen el tema de estatus migratorio, no los pueden separar, tienen que garantizarle todos los derechos, el aseguramiento a seguridad social, a su familia, y tampoco pueden pagarle por debajo del salario mínimo. Esto aquí en Colombia sucedió que la mano de obra venezolana en una constructora les estaban pagando menos del salario mínimo. Y una denuncia fue realizada por un colombiano que también se dedicaba a este gremio y que estuvieron diciendo que los venezolanos estaban robándole la mano de obra. Pero a raíz de esto, el gobierno colombiano les tocó meter en cintura a todas esas empresas porque estaban violentando el tratado de los derechos a los trabajadores migratorios. Y uno de esos trabajadores migratorios tiene el derecho a que se le pague el salario mínimo como lo garantiza la ley, un mínimo vital. Entonces, por eso, Colombia tomó las medidas respectivas y por eso ya todo lo venezolano que está integrado a la fuerza laboral se le tiene que cancelar el salario mínimo o como el equivalente al cargo al que esté aspirando. El Comité sobre los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad. Cada año este comité realiza unas reuniones en 2 periodos de sesiones con el fin de que se garantice la Convención sobre los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad. Ustedes pueden ver, bueno, ¿qué significa eso? Pues nosotros tenemos, sabiendo que en todo estado tenemos que garantizarle el acceso a esas personas con discapacidad. Lo que estuve hablando en clases anteriores que nos pasó a nosotros en un caso curioso cuando System Center tuvo la oportunidad de tener ampliación de cobertura mediante el SENA. Fíjense que el SENA nos mandó un estudiante sordomudo. ¿Qué nos tocó hacer como nosotros? Contratar a un intérprete. Eso quiere decir la forma inclusiva que nosotros tenemos que tener en toda la población. La universidad, que es nuestra hermana, tenemos que ellos están en un proceso de acreditación y uno de los primeros pilares de ese programa de acreditación, que fue lo que estipuló el gobierno, es garantizarle los derechos a la población con personas de discapacidad. ¿Qué nos tocó hacer? La inversión de una instalación de ascensores en todas las sedes donde pasaran los 4 pisos.
y nos tocó instalar ascensor para todas esas sedes, lo que es la sede Cosmos y la sede 20 de julio de la universidad. Ellos tienen ahora la instalación, ya el de la sede Cosmos está funcionando y el otro está todavía en instalación, porque normalmente la instalación de un ascensor no solamente implica la compra, sino que ese desarrollo de esa construcción, obra civil, puede tardarse entre 3 o 4 meses y después de esos 3 o 4 meses tienen que hacer las pruebas para que pueda ser aperturado al público y sobre todo tienen que garantizar en todos los aspectos. Cuando es de tipo sonoro, usted cuando tenga la oportunidad de ir a la sede Cosmos, ya cuando se levante toda la cuarentena y puedan ver cuando la universidad tenemos la garantía que, por ejemplo, usted entra al ascensor y el ascensor a usted en un sonoro y usted puede ver que ese ascensor también tiene las letras de formato braille. El formato braille es el de las personas ciegas, el sonoro también para las personas ciegas y también para que todo en qué piso se encuentra. O sea, le indica el piso donde está, el piso al que va a llegar, si el ascensor va subiendo, si va bajando, y garantiza que esa persona que tiene la limitación visual tenga los oídos puestos. Y lo mismo, la persona que tiene condición de discapacidad o que tenga alguna situación que le limite la limitación física, automáticamente también sube al ascensor. Tiene que también tener el tema de las rampas para las personas de sillas de ruedas, el acceso en todas las personas de movilidad reducida, porque esto se da con base a este tratado. Colombia ha avanzado mucho sobre esto, sobre todo también porque han generado políticas de empleo para estas personas, porque también esto es lo que genera estos comités. Tenemos nosotros también el Comité contra las Desapariciones Forzadas, que es donde todos los estados independientes supervisan la aplicación de la convención por sus estados parte y debe remitir informe cada 2 años sobre la ratificación de la convención. Colombia le tocó en muchísimos tiempos sobre esto, porque ustedes saben que nosotros vivimos un periodo de guerra durante más de 50 años y nosotros teníamos que constantemente mostrar en este comité estos informes. Existen unos estamentos que evalúan estos tratados internacionales, como lo que estábamos hablando, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, y forma parte una secretaria general y ocupa el cargo de una secretaria general adjunta, o sea, tenemos 2 altos comisionados, un principal funcionario de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Forma parte y fue creada en 1993 con base en la declaración de la recomendación realizada por la Declaración de Viena en Conferencia Internacional de los Derechos Humanos. Y lo integra las unidades de todas estas oficinas. Bueno, vamos a ver. Esta señora fue presidenta de Chile en 2 periodos, Michelle Bachelet. Esta es la actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Normalmente cada 4 años se eligen y por 4 años eligen entre mujeres y hombres para que ocupen este cargo con el fin de manejar lo que establece la Convención de los Derechos en contra de la discriminación contra la mujer. ¿Qué realiza el alto comisionado? Promueve y protege el goce de los derechos. Desempeña las tareas que asignen los órganos competentes en materia de derechos humanos. Promover el desarrollo y ampliar el apoyo de las Naciones Unidas para todo lo que requieran los estados. Propicia asistencia técnica y financiera en los servicios de asesoramiento a los órganos regionales, como en este caso la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, incluyendo también sociedades, organizaciones no gubernamentales.
Coordinar los programas de educación e información pública para la materia de los derechos humanos. Por eso es que ustedes ven que cuando yo les estuve reproduciendo el video, creo que fue del artículo 28 o 29, si no estoy mal, de la clase pasada, donde hablaba un niño diciendo, tienes derecho a la salud, tienes derecho a la educación, tienes derecho a esto, y al final, ¿qué dice la persona? ¿Tú por qué me dices eso a mí? Porque tienes derecho a saberlo. ¿Por qué? Porque a través de estos programas de educación e información pública que realizan las Naciones Unidas, tiene que realizarse porque es una obligación por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a los Derechos Humanos, que para Latinoamérica contrataron a una ONG que se llama Jóvenes por los Derechos Humanos. Y por eso que ustedes veían que en cada video que yo reproducía de esa página decía que son los derechos humanos, infórmate en esta página, porque es que la obligación de este comité y del Alto Comisionado es garantizar de que todas las personas conozcan sus derechos. Desempeñar un papel activo en las tareas de eliminar los actuales obstáculos y hacer frente a los desafíos en plena realización de los derechos humanos. Prevenir violaciones a los derechos humanos. Entablar diálogos con los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de asegurar el respeto de los derechos humanos. Ampliar la cooperación internacional para la promoción y protección de los derechos humanos. Racionalizar, adaptar, fortalecer y simplificar el mecanismo de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos con miras a aumentar su eficiencia y eficacia. Tenemos el Consejo de los Derechos Humanos. Este consejo es un órgano intergubernamental de las Naciones Unidas cuya función es la promoción y protección de los derechos humanos en subsidiario con la Asamblea General. Fue creado en 1946 como la Comisión de Derechos Humanos y tenía la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Extendido su mandato hasta llegar a encargarse en todos los asuntos relativos a los derechos humanos, lo componían 53 Estados miembros. Y en la actualidad lo conforman 47 que son elegidos por mayoría de los miembros de la Asamblea General a través de votación directa. Y la Asamblea tiene en cuenta la contribución de los estados candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos, así como las promesas de compromisos o sentido voluntario. La membresía del Consejo, África tiene 13, Asia y Pacífico tiene 13, América Latina y el Caribe tiene 8, Europa Occidental y otros estados 7, y Europa Oriental 6. Y como ustedes pueden ver, en este comité no está integrado Norteamérica porque Canadá y Estados Unidos, que pertenecen a Norteamérica, ellos pertenecen al Consejo de Seguridad, que son miembros permanentes, y esa es una inhabilidad que tienen ellos. No pueden pertenecer ni países como Rusia, ni China, ni Japón, ni Reino Unido a este comité o este Consejo de Derechos Humanos, porque ellos, como miembros del Consejo de Seguridad Permanente, ellos pueden conocer todo lo que realizan estos comités. O sea, ese es el máximo organismo que tiene las Naciones Unidas. El Consejo también tiene unas funciones que son similares a los del Alto Comisionado. Deben de promover el respeto universal de todos los derechos humanos. Deben de ocuparse de las situaciones de violaciones a derechos humanos. Promueve coordinación con los organismos de derechos humanos, la incorporación de la actividad general en cada nación. Promueve la educación y el aprendizaje sobre los derechos humanos. Presta la asistencia técnica a los estados con su consentimiento. Servir de foro de discusión de todas las cuestiones relativas a derechos humanos. Formula recomendaciones a la Asamblea General para seguir desarrollando el derecho internacional de los derechos humanos. Promueve el cumplimiento de las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Hace seguimiento a los compromisos que realiza cada estado con respecto a los derechos humanos y las conferencias y cumbres que dan en las Naciones Unidas. Contribuye a la prevención de las violaciones a los derechos humanos. Responde con prontitud a las situaciones de emergencia y coopera en la esfera de derechos humanos con todos los gobiernos, organizaciones regionales
instituciones de derechos humanos y sociedad civil. ¿Cómo pueden cumplir ellos sus funciones? El ofrecimiento de la asistencia técnica. ¿Cómo lo realizan? Mediante un examen periódico universal. Ingresan titulares de mandatos en especiales de derechos humanos, los comités asesores y las denuncias individuales. Los relatores son expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos. Trabajan a nombre propio y no trabajan ni a nombre del Estado ni forman parte de un staff de las Naciones Unidas y no reciben ningún tipo de remuneración alguna por su trabajo. Su función es monitorear la situación de derechos humanos dentro del tema o el país donde constituye un mandato. Promueve y protege los derechos humanos y responde efectivamente ante una situación de violación. Pueden ser asignados a individuos que reciben a nombre de relatores especiales o expertos independientes o a un grupo de trabajo conformado generalmente por 5 expertos provenientes de las 5 regiones del mundo y los mandatos pueden ser temáticos o por país. El artículo 9 del Manual de Procedimientos Especiales asigna las siguientes tareas a los mandatos especiales. Deben de analizar la situación de los derechos humanos que constituyen su mandato, incluyendo visitas in situ. Las visitas in situ es visitas al lugar o en el instante, por eso se denomina in situ. Asesorar las medidas que deberían ser tomadas por cada gobierno. Alertar al sistema de las Naciones Unidas y a otros estados sobre situaciones que pudiesen constituir violaciones de los derechos humanos. Para ellos pueden utilizar el sistema de alerta temprana y abogar por todas las medidas preventivas. Deben de abogar por los derechos de las víctimas de violaciones, los cuales pueden requerir al Estado que tomen las acciones urgentes o responda ante la situación de derechos humanos. Activa todo el aparato internacional con el objetivo de promover los derechos humanos. Hacer el seguimiento a todas las recomendaciones. Entonces, en estos relatores tienen que cumplir las siguientes funciones. Primero, tienen que visitar a los estados. Tienen que pedir una invitación estatal. Un relator o experto grupo de trabajo puede visitar país para estudiar la situación y deben entablar diálogo con el Estado sobre los resultados de la visita y presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos. Debe tener una comunicación constante con los estados. Y tiene otras responsabilidades que deben llevar actividades como preparar los informes y realizar visitas de trabajo o académicas y participar en foros. Existe también un comité asesor de derechos humanos. Este comité se encarga de colaborar con el Consejo de Derechos Humanos, propiciándole conocimientos especializados en las materias del Consejo Solicita, integrado por 18 expertos. Se encuentra bajo la supervisión del Consejo de Derechos Humanos. Solo puede actuar dentro del ámbito de promoción y protección de los derechos humanos y ellos no pueden aprobar ningún tipo de resolución, pero sus investigaciones son utilizadas por el Consejo para cumplir el fin. Estos miembros se eligen cada 3 años, pueden reelegirse una sola vez con base al balance geográfico y de género. Aquí también hacen énfasis en ello, tienen que tener hombres y mujeres. Son escogidos por los estados miembros en el Consejo una lista de candidatos que ellos mismos propician. Y el Consejo da el mandato de relacionarse activamente con los estados y las instituciones y miembros de organizaciones de tipo civil. Bueno, entonces vamos a ver un saludo que quiere darles a ustedes, o lo que denomina Michelle Bachelet, que es la alta consejera de Derechos Humanos, sobre la lucha que nosotros tenemos que tener con respecto al análisis de los derechos humanos, que es muy importante que nosotros conozcamos dichos derechos.
Alza tu voz para crear un futuro de paz, justicia y desarrollo sostenible. Bienvenido este año de enorme activismo, especialmente por parte de los jóvenes. En todo el mundo nos moviliza la esperanza de lograr un mundo mejor. Desde la urgencia de la crisis climática a la lucha contra la desigualdad. Del derecho a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo al derecho a participar en la elaboración de políticas para nuestros países. Me inspira el coraje, la lucidez y los principios de mujeres, hombres y jóvenes que se manifiestan pacíficamente con el fin de ampliar los espacios de libertad y justicia. Sus voces son la representación misma de los derechos humanos, un movimiento centrado en la creación de dignidad e igualdad para todas las personas. Los responsables de formular políticas deben escuchar estos llamados y, en respuesta, elaborar medidas políticas más eficaces y beneficiosas para todos. Tenemos derecho a vivir sin ser discriminados por motivo alguno. Tenemos derecho a la educación, la atención médica, a las oportunidades económicas y a un nivel de vida digno. Está en juego nuestro futuro, nuestros medios de subsistencia, nuestras libertades, nuestra seguridad y nuestro medio ambiente. Tenemos que movilizarnos en todas partes, de manera pacífica, para lograr un mundo de derechos, dignidad y oportunidades para todos. Con fuerza y tenacidad, defendamos los derechos humanos. Aquí nosotros podemos ver que Michelle Bachelet tiene muchísimo activismo en el día donde habla sobre la información que podemos ver acá, que les recomiendo en YouTube, que hay muchísimo sobre Venezuela. Que, por ejemplo, estos son uno de los informes que ella presenta. El informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU denuncia la falta de independencia en el sistema de justicia. En el documento presentado este miércoles, Michelle Bachelet asegura que la presión política y la inseguridad en la titularidad de los jueces son algunos de los factores que atentan sobre el exequivo equilibrio judicial. En el informe presentado, factores como la inseguridad en la titularidad de los jueces, la presión política y la precariedad de condiciones de trabajo merman la capacidad del Poder Judicial. También se considera ilegal el proceso de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Se observaron inconsistencias y posibles consideraciones políticas en las decisiones del Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional. Entre diciembre de 2015 y mayo de 2020 hubo 127 sentencias que invalidaban las decisiones del Parlamento. Además, se ha retirado la inmunidad a 29 diputados de oposición violando la Constitución. La alta comisionada además se muestra preocupada por el continuado uso de la jurisdicción militar para enjuiciar civiles y el establecimiento de tribunales con competencia en terrorismo, cuyos procedimientos no son compatibles con garantías del debido proceso. En cuanto a violaciones al derecho a la vida cometida por miembros de las fuerzas de seguridad, la alta comisionada critica el hecho que sea el CICPC el que investigue cuando rinde cuentas al Ministerio de Relaciones Interiores, que a su vez maneja a las FARC y a la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, hace referencia al informe del Ministerio Público que indica que entre agosto de 2017 y noviembre de 2019, la Fiscalía investigó a 766 efectivos de seguridad por violaciones de derechos humanos. 505 agentes fueron acusados, 390 detenidos y 127 condenados. El informe Bachelet documentó 16 casos de tortura entre junio de 2019 y mayo de 2020, aunque el número podría ser mayor debido a patrones de desapariciones forzadas. Entre los organismos señalados figura la DIGESIN. En cuanto a la situación de derechos humanos en el arco minero del Orinoco, se asegura que hay falta de transparencia oficial sobre la actividad minera y la extracción ilegal, y poco se habla del impacto ambiental. En este caso se denuncia que gran parte del arco minero está controlado por grupos delictivos organizados. Para la alta comisionada de derechos humanos, los principales afectados son los pueblos indígenas, en especial las comunidades yepuana y sanema. En este escenario se instó al gobierno de Venezuela a emprender reformas en el Poder Judicial anunciadas en 2020 para garantizar la imparcialidad y transparencia, que se publique el mandato de los tribunales con competencias de delito de terrorismo y que estén en estricto cumplimiento de las normas internacionales, que se ponga fin al enjuiciamiento de civiles por tribunales militares,
se exige se publique el informe sobre procesos penales relativos a las muertes ocurridas en las protestas de 2014, 2017 y 2019. Además, se pide que la actividad minera en Venezuela se lleve a cabo con conformidad a los estándares de derechos humanos. Se pide que se revoque la resolución 10 relativa a la minería en ríos y se proporcionen reparaciones a los pueblos indígenas afectados. Mardoley Prim, Televen. Hola a todos, me llamo Jopi y él es él. Hoy vamos. Como ustedes pueden ver, la alta comisionada realiza buenos informes con respecto a lo que suceda en ciertos países. Colombia también ha estado dentro de esos informes por respecto a, ustedes ya saben a qué, al proceso de paz. Por eso aquí hay una misión permanente de la ONU evaluando todo lo referente al posconflicto colombiano. ¿Por qué? Porque es que esto nace con respecto a todo lo que están hablando sobre los derechos humanos. Porque se tiene que garantizar la incorporación de los miembros a la vida civil, evitar que sean exterminados y todo lo que es respectivo a los derechos humanos. Bueno, muchachos, nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Estamos en comunicación. Que estén muy bien. A los que se les tiene que enviarles guía física, pues que ustedes tengan conocimiento. Ya se les envió por medio de Servientrega, entonces estamos hablando. Bendiciones para todos.